Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué honor, qué bendición estar con ustedes en este día y saludarles de una manera muy especial en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre excelso, ese nombre sublime. Todo aquello que está conectado con la revelación del nombre de Jesús tiene el poder para vencer, tiene la autoridad de la vida. Todo aquello que está conectado en el poder y en la autoridad que hay en el nombre de Jesús tiene acceso al Padre y a las respuestas del cielo. Qué tremendo. Hoy quiero llegar hasta ustedes con una palabra de Dios, una palabra que llegue a sus corazones, una palabra que produzca la reflexión de estos días, porque no estamos en las circunstancias de días cualquiera, sino de días para prestar atención, días especiales de Dios para levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Yo creo que es muy necesario erguirnos, como dice la Escritura, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Los días del Señor son inminentes, su venida, el rapto, ese momento tan esperado, tan anhelado, está cerca. Pueblo del Señor, nuestra necesidad es conectarnos a la revelación del compromiso con Dios. No solamente a la relación con Dios, sino a la revelación del compromiso con Dios. Porque cuando la revelación del compromiso llega a nuestra vida, entendemos entonces que tenemos que estar ligados a Dios para vivir en la vida de los días de Dios en la tierra y vivir la vida de los días de Dios en la eternidad. Iglesia amada, Dios nos está llamando, un llamado urgente. Pienso que el cielo ha activado un llamado urgente de este pueblo, de todos. Tenemos que venir, volvernos a Dios y volvernos con la determinación de la necesidad por Él. Porque lo que tiene alabanza es cuando conocemos al Señor. Si alguien debe alabar, alabes en conocerme, que yo soy Dios. Necesitamos conocer a Dios, porque cuando lo conocemos en la dimensión conocida, en la dimensión revelada a nuestro nivel, conoceremos nuestro propósito. Y si tú conoces el propósito, conoces lo más grande de tu vida. Por eso, lo más excelso es conocer que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y que estamos determinados a caminar en Él y a vivir por Él y para Él. La razón superior de la vida es vivir para Dios. Por eso hoy quiero llevarlos a un tema muy emocionante, titulado Todo sacrificio en el reino es un camino a la victoria. Todo sacrificio en el reino es un camino a la victoria. No te hablo de un reino democrático, te hablo de un reino teocrático que es el reino de Dios. Por eso cuando tú vives en el reino de Dios, tu interés es llenarte de las noticias del reino de Dios. Cuando tú vives en un mundo democrático, entonces tu interés solamente es llenarte de las noticias de ese mundo democrático, donde
porque la democracia es eso, donde el pueblo es soberano, pero la teocracia es donde Dios es soberano. Entonces la enorme diferencia está en que cuando vives en el reino de Dios, la soberanía, la supresión, la cultura de vida y de provisión de vida depende de Dios. En el reino democrático, la vida y la cultura de vida depende del hombre, del sistema. Por eso Dios nos invita a vivir en su reino, y para vivir en él necesitamos entrar en la cultura de la fe que es la que nos permite entrar a lo sobrenatural de la vida. Todo sacrificio en el reino es un camino a la victoria. Vamos a ver cosas interesantes hoy. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 4, el verso 18 y 19. Filipenses 4, 18 y 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a las riquezas suyas en gloria en Cristo Jesús. Padre, estamos frente a tu palabra. Ella es vida para nosotros y hoy abrimos el corazón y disponemos la voluntad para que tu palabra entre. Necesitamos que nos hables hoy. Maravilloso Espíritu de Dios, llena nuestros corazones y alumbra nuestro entendimiento para que tu palabra, la palabra bendita del Señor, corra y sea glorificada en nosotros. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremenda es la palabra cuando tiene como referencia la palabra sacrificio. Pero es importante entender la connotación de esta epístola a los filipenses. Esta epístola la escribió el apóstol Pablo y la escribió en un momento crucial de su vida. Por eso es tan especial. La epístola de a los filipenses es una de esas cartas que Pablo escribió que son únicas, porque es la única carta. Acuérdense que la palabra epístola son cartas que él escribió a las iglesias, a las diferentes iglesias. Está la carta la epístola a los romanos, es una carta que él escribió a los cristianos de Roma. La carta a los corintios, primera, segunda de Corintios, Efesios, a los efesios. Pero esta en particular tiene una connotación muy especial porque es una carta muy personal. Se cree que él escribió a algunos amigos especiales que él tenía en Filipo. Y tiene ese toque tan íntimo de Pablo. Por eso la carta de Filipenses no tiene mucha connotación teológica, diríamos, comparativamente como la tiene Efesios o como la tiene la carta a los Corintios, como la carta a los Romanos, que es una de las cartas de los libros que Pablo escribió con una connotación muy profunda en la palabra. Esta en particular la escribió cuando estaba preso en la cárcel en Roma. Acuérdense que Pablo estuvo 2 años preso en la cárcel en Roma. Y desde ese lugar, desde ese ámbito, le escribe esa carta
a esos amigos especiales, entre eso estaba Epafrodito, y expresa de una manera muy íntima la relación personal que él tenía con ellos. Diríamos que ahí está plasmado lo que es la relación paternal ministerial, cuando hay esa simetría, cuando hay ese enlace entre el creyente que desarrolla una relación con su líder de padre. Y esto es tremendo, porque cuando tú desarrollas una relación paternal, entonces el espíritu operante en tu líder, en ese hombre de Dios, te hace conectarte mucho más fácil a la revelación que emana de su espíritu. Porque es allí donde se establece lo que yo llamaría el espíritu de transferencia revelacional entre un padre y un hijo ministerial. Por eso la escritura dice que los discípulos, porque Jesús no solamente formó discípulos, formó hijos en la esencia ministerial, para que de esa manera pudieran transmitir el espíritu, la naturaleza del espíritu de Jesús y de su mensaje. Por eso dice la escritura que la gente decía, hablan como él. Es que su forma de hablar los delata que son discípulos de él, porque solamente los hijos son los que desarrollan la evidencia de la sustancia del espíritu en un hombre que está definido de alguna manera como un padre espiritual. Y Pablo vivió esa experiencia con los amigos especiales a quien él escribe esa carta tan extraordinaria. Y de hecho ellos envían una ofrenda, porque cuando hay la paternidad hay un interés de ayudar, de colaborar, de participar. Por eso esta pandemia ha dejado al descubierto la esencia de los que son, la esencia realmente de los que son hijos de Dios y que tienen la conexidad de verdad del espíritu, de la naturaleza de la paternidad. Esta connotación del mundo ha dejado al descubierto la originalidad de cada hombre, de cada cristiano. Los que son están ahí, los que son permanecen, los que son, su ADN no ha sido alterado, pero los que no son, la influencia del sistema llegó hasta su ADN y los alteró. Hay una alteración en el ADN de muchos cristianos que se llamaban cristianos, y hoy, como la generación de Noé, están alterados, convertidos en monstruos espirituales, desconocidos por completo. Porque cuando el ADN fue alterado del hombre, aparecieron los gigantes, los Nepelín, los gigantes, hombres que tenían 24 dedos, 6 dedos en cada mano. Había una alteración del ADN y eso llevó a que nacieran seres de 2 metros con 50, 3 metros. Era una cosa monstruosa. Porque cuando se altera la genética de la paternidad, porque no hay identidad, y el diablo llegó y penetró,
entonces se altera la figura del cristiano. Ojalá usted me pueda seguir porque esto es para mayores. Y Pablo le habla a esa generación que tenía la marca de hijos. Y Pablo expresa y dice, lo que ustedes enviaron es olor fragante. Porque cuando aparece la honra a Dios, aparece la recompensa de la victoria. Porque todo tiene su precio. No se equivoque. Si usted va a encontrar el mensaje, porque la gente dice, quiero que me hable que todo está bien. Porque el lenguaje de hoy en día es ese. Yo quiero oír que todo está bien. Quiero oír que todo me va bien. Quiero oír que estoy cargado de bendiciones. Quiero oír que no hay nada en lo que yo pueda esforzarme, que todo está error. Todo tiene su costo. Y te voy a decir esto, hasta el pecado tiene su costo. Cuando usted peca, usted paga un precio demasiado alto. Es un sacrificio demasiado. Algunos viven con la consecuencia toda su vida. Por eso el apóstol Juan nos escribe y dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Porque aún hasta el pecado tiene su costo. Por eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces hay gente que no ha entendido todavía que la vida cristiana es una vida que nos demanda sacrificios. Y quiero tratar de explicar que usted pueda entender eso. Sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, no es hacer una cosa más allá de mi fuerza. Sacrificio es la habilidad revelacional del Espíritu en nosotros que nos lleva a invertir nuestra vida en los principios de Dios para alcanzar la victoria. La salvación, la gente dice, es gratuita. La salvación no es gratuita. Cristo le tocó pagar el precio más alto pagado, su vida. La naturaleza perfecta de Cristo fue sacrificada, entregada por nosotros. Entonces hay gente que quiere gloria, pero no quiere cruz. Quiero que Dios me llene de gloria, pero no quiere cruz. Y hay cosas que tú tienes necesariamente que cargar. Por eso cuando entras en ese espíritu de querer adquirir, poseer, alcanzar las cosas de Dios, no es que tus sacrificios te den la recompensa de eso, pero tu inversión, tu entrega al Señor te prepara por gracia para recibirla. Por eso no puedes recibir gloria sin cruz. Hay gente que quiere unción, pero no quiere Getsemaní. Getsemaní, el lugar de la oración, de la entrega, el lugar donde uno dice, Señor, entendí que tengo que cederme para que tú puedas operar dentro de mí. Entendí que necesariamente para poder llegar donde el propósito me señala como destino, necesito cederme plenamente. Por eso el Señor Jesucristo preguntó, pero preguntó desde el ámbito de una naturaleza humana perfecta, pero no dentro del ámbito de una naturaleza divina, porque Jesús no vino
no vino para hacer un sacrificio, y esto es poderoso lo que voy a decir. Jesús no vino para hacer un sacrificio, aunque hizo un sacrificio. Jesús vino para notificar en un hecho un sacrificio que ya había hecho, porque dice la Escritura que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso, esa es la razón por la cual Dios no hace promesa, y hemos predicado muchas veces sobre eso. Dios no hace promesas. Dios notifica de hechos, porque Dios no te promete a ti para luego decir, bueno, vamos, te prometo, y luego miramos a ver si lo pude hacer o no lo pude hacer. Cada vez que Dios te notifica de lo que tú y yo entendemos como promesa, lo que Dios está haciendo es diciéndonos, avisándonos sobre algo que ya existe, sobre algo que ya fue hecho, porque cuando Dios revela una verdad, no la revela para ser, sino porque ya en la eternidad existió, y luego viene la revelación que se manifiesta en la tierra para decir, no, ya está en la tierra, algo está en la tierra para ti, algo está en la tierra para mí, algo está en la tierra para tu ministerio. La notificación de Dios sobre verdades lo que hace es demandar de nosotros una entrega de preparación para adquirir esas verdades. Por eso hay muchas cosas que nosotros no recibimos, porque no hemos entendido que para poder llegar a ellas necesitamos prepararnos para que a través de esa preparación Dios sea glorificado. Porque si no tienes preparación para adquirir las cosas santas de Dios, entonces Dios no será glorificado. Será un mérito tuyo y de tus fuerzas. Qué tremendo. Por eso el sacrificio es fundamental. No podemos adquirir, ser usados sin haber pasado por el sacrificio de morir a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Hay gente que vive aferrado a sus caprichos. Es que así soy yo, así pienso yo, es que a mí me parece que esto es así. Y se sumen en el odio, se sumen en el rencor, se quedan sumidos completamente, quedan presos, amarrados en el dolor y en los caprichos de su vida. Y aún hay cosas que no quieren dejar, porque a ellos les parece que esa es su vida. Si esa es tu vida te llevará al destino de tu vida. Pero si tu vida es en Dios, te llevará al destino de Dios. Por eso es que muchas veces tú tienes que decirle a tu carne no. Tú tienes que decirle a tu carne y a los deseos de tu carne, que son completamente equivocados, no. Porque necesito decirle un sí a Dios. Y decirle sí a Dios a veces es sacrificar muchas cosas. Por eso los hombres de Dios, en la medida que van entrando en más dimensión de entrega por la revelación del camino que se les ha mostrado de buscar a Dios, van quedando más solos. Porque muy pocos entienden lo que es la vida con Dios, lo que es pasar las horas, lo que es pasar aislado, inmerso en la presencia de Dios. Hay gente cuya visión de su vida no está en el sacrificio, está en lo fácil de la vida. Por eso muchas personas viven solamente sostenidos por la oración y ellos sin orar. Quieren vivir los milagros sin sacrificio. Quieren vivir los milagros de Dios sin hacer el más mínimo esfuerzo. Por eso tenemos que entender que Dios entra a suplir nuestras necesidades. Cuando el sacrificio, y cuando hablo de sacrificio, me refiero al acto de adoración, es una ofrenda para Dios. La palabra sacrificio es un acto de adoración, es una ofrenda para Dios. Cuando entramos en ese ámbito de la adoración y de ofrendar
de manera primaria nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, primero a Dios, sin importar lo demás. Porque cuando Dios es lo primero en tu cuenta será saldada. Cuando Dios es lo primero en tu camino, llegarás a tu destino bien. Cuando Dios es lo primero en tu vida, entonces tú serás primero en las dificultades de tu vida. Cuando Dios es primero en tu caminar, entonces tu tránsito por la vida será seguro. Porque si Dios es primero, tú eres una prioridad para Dios. Y cuando somos prioridad para Dios, Dios estará pendiente de nosotros en cada instante y aún los deseos de nuestro corazón suplirá. Yo quiero que me sigas porque el sacrificio hoy en día es una broma cristiana. Hoy en día la gente no quiere orar, la gente no quiere ayunar, la gente no quiere santificarse, la gente no quiere comprometerse, la gente no quiere hacer una milla extra a lo que Dios le pide. Exactamente, muchos llegan al mínimo de lo que se les demandó, pero nunca se esfuerzan por hacer un poco más. Hay gente que en su vida nunca ha ayunado un día completo, nunca han ayunado 2 días completos, nunca han ayunado 3 días completos. Hay gente en su vida que tienen como prioridad otros deseos, sabiendo que están debilitándose y que están bajo un manto de muerte y permanecen allí, habiéndole Dios hablado muchas veces, habiéndole Dios llamado muchas veces a servirle, se han negado a hacerlo, se han negado a creerle a Dios, se han negado a humillarse y a buscarlo. Porque cuando usted no tiene la revelación del sacrificio, usted cree que son otros los que fueron llamados a invertir y no usted. Usted y yo hemos sido llamados a invertir en el reino de Dios. Porque cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Y cualquiera que dejare padre y madre y todo lo que los sentimientos tendrá 100 veces más. Y cuando te hablo de dejar los sentimientos, no te estoy diciendo que hay que aborrecer el papá, la mamá, los hermanos, lo familiar, la esposa. No, te estoy diciendo que siempre por encima, la superioridad de tu elección tiene que ser Dios. Porque cuando la influencia de los sentimientos es superior a tu elección divina, tú no eres apto para seguir a Dios. Porque cualquiera, dice la Escritura, que colocando las manos en el arado volviera a mirar y atrás, no es apto para el reino. Dios hoy nos invita a un amor supremo, a una entrega absoluta. Necesitamos que la gloria del Señor venga de regreso a nuestra vida, a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro hogar. Necesitamos que la presencia poderosa del Señor emerja los días postreros de Dios, donde la gloria sería mayor que los días anteriores, porque dice la Escritura que la gloria de esta casa, y cuando habla de esta casa, la podemos aplicar de esta casa, la gloria de esta casa. Tú que eres la casa del Señor, tiene que ser mayor. Esta gloria postrera en ti tiene que ser mayor que la gloria pasada. Ojalá usted pueda oír lo que estoy diciendo. Porque cuando la gloria postrera es mayor que la primera, entonces hemos llegado a los días de Dios.
a los días de los que yo les he hablado, a esos días de gloria y de poder, a esos días del milagro, a esos días de transformación, a esos días donde la voz de Dios se oye en la boca de los hombres de Dios, de los hijos de Dios. Cuando el lenguaje de Dios es revelado diariamente y esto es poderoso, cuando el lenguaje de Dios se revela cada día, entonces cada día habrá milagros, porque el lenguaje de Dios cuando sale a la atmósfera, a la tierra, la atmósfera y el sistema le obedecen. Por eso cuando en la tempestad de Mateo capítulo 8 los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre? Cuando ellos estaban a punto de perecer por la tempestad, y Jesús se levanta y reprende los vientos y dice que ellos entran en la reflexión y dicen, ¿quién es este hombre que aún la mar y el viento le obedecen? Significa que todo lo que hay, y esto es tremendo, todo lo que hay en el mundo está sujeto a la voz de Dios a través tuyo. Porque aún el diablo está en el sistema. Tremendo esto que voy a decir. Aún el diablo está en el sistema para adorar y servir a Dios. Y las cosas de nuestro mundo están en el sistema para bendecir tu vida. Y dentro de esta atmósfera, y esto es poderoso, está todo lo que Cristo ganó. Todo lo que Cristo ganó está en la atmósfera de su reino. Y en esta atmósfera de su reino, lo único que tú necesitas es tener la boca de Dios, tener el lenguaje de la boca de Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Jeremías 15:19, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y cuando la boca de Dios es el lenguaje de tu voz, las cosas que están dentro del reino te obedecen. Dios no diseñó un pueblo para que viviera en la necesidad. Porque la necesidad de la necesidad degrada el reino, degrada la palabra, porque no tiene testimonio. Por eso dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades. O sea que lo normal en la vida de un cristiano es que Dios pueda suplir todas sus necesidades. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades. Todas, no dice un poco aquí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os falte, conforme a las riquezas suyas en gloria. Tu vida no depende de tu presupuesto, sino de las riquezas de Dios. El ministerio no depende de tu presupuesto, sino de las riquezas de Dios. Por eso es que y esto es tremendo, las riquezas de Dios te bendicen a ti para que tú seas bendecido bendiciendo el reino. Por eso cuando no lo hacemos, estamos fuera de la sintonía, de la cobertura de esas riquezas que por naturaleza nos pertenecen. Por eso el sacrificio es importante. Sacrificar es muchas veces decidir entre lo urgente. Ojo a esto. Sacrificio es elegir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Esto es urgente hacerlo, pero esto es vitalmente importante hacerlo. Y ahí es donde el creyente aprende a entender que cuando sacrifica muchas veces lo urgente, ojalá esté siguiendo esto tan tremendo, por lo importante,
Lo importante es tu garantía, y esto es tremendo, es tu garantía de supleción, de libertad, de protección, de poder, de provisión. Por eso hay que poner siempre a Dios primero en nuestras vidas. La presencia de Dios tiene que venir de vuelta, pero el pueblo tiene que entrar a entender que debe sacrificar. Y creo que hoy el tema se me va a quedar en la iniciación, diría yo como en la introducción, porque hay cosas bien tremendas. David, el hombre de Dios, inicialmente cuando es ungido como rey de Israel, él entiende que hay que traer el arca que era esa caja cuadrada con dos querubines, eh, la imagen de dos querubines en sus extremos, representaba la presencia de Dios. Y él dijo, hay que traer el arca, la presencia de Dios a Jerusalén. Pero cometió un error, el error en que hemos incurrido. Todo lo que vemos así como tan fácil. Y lo mejor que él dijo era, vamos a traerla, vamos a colocarla sobre una carreta tirada por caballos y la vamos a traer. Pero eso no era la instrucción de Dios. La instrucción de Dios era que el arca tenía que ser llevada no por caballos, sino por hombros humanos. Eran los hombros, los levitas, los sacerdotes los que tenían que llevar el arca en sus hombros. Y dice la Escritura que esa intención de David de traer el arca de manera incorrecta, en vez de traerla con los levitas, la trajo en una carreta, le produjo la muerte a Usa, porque mientras los bueyes llevaban el arca, el camino era muy estrecho y el arca trató de caerse de la carreta, y entonces Usa trató de coger el arca, inmediatamente murió, porque los métodos que estamos utilizando hoy para traer avivamiento son incorrectos. Porque hoy nos hemos centrado más en el grito, en la algarabía, en el brincar, en el saltar. Y no es que sea malo danzar, brincar, sino que tenemos que hacerlo desde la posición de un corazón comprometido con lo que estamos haciendo. Como yo le decía a alguien, el problema no es la iglesia abierta o no abierta. El problema somos nosotros, porque muchas veces decimos es que en la iglesia no hay amor, pero es que tú no tienes amor. ¿Cómo vas a encontrar amor en la iglesia? Hay momentos donde todo se daña en la iglesia desde que tú llegaste. Porque queremos ser amados sin amar. Queremos que en la iglesia haya tanta manifestación de Dios cuando nosotros vamos sin un corazón dispuesto. Mira, Dios puede estar presente en un lugar y tú no darte cuenta porque tu corazón no está dispuesto, no está convertido, no está rendido, no está humillado a Dios. El culto de la iglesia lo hace la actitud de tu corazón. Lo especial que puedas vivir en un culto es producto de la actitud que tú lleves a ese lugar. Pero le echamos la culpa a la alabanza, le echamos la culpa al predicador, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a la atmósfera, le echamos la culpa a todo, menos
nos sentimos responsables nosotros. Necesitamos la presencia de Dios de vuelta a nuestras vidas. Y David entiende que él no puede llevar el arca de la manera como lo está haciendo. Hay que cambiar. Tiene que venir una revelación que nos enrute a conectarnos con el espíritu del sacrificio, que es lo que no se quiere. Y cuando David entiende, y aquí es donde está lo tremendo, cuando David entiende que el arca, porque cuando Usa muere, el arca, David dijo, no puedo llevar el arca, porque si alguien por tocarla murió, ojo, lo santo no se puede tocar, porque cuando tú tocas lo santo, cuando tú tocas lo santo en lugares, ojo a esto, cuando tú tocas lo santo puesto en un lugar exclusivo, puedes morir. Hay cosas que son tan santas que uno no puede tocarlas, porque cuando uno la toca está provocando muerte. Ojo a eso. Por eso Usa murió, porque no, el arca no se podía tocar. Usted no puede ayudarle a Dios a hacer las cosas porque Él es Dios. Hay gente que dice, Diosito, son términos tan despectivos. ¿Cómo le vas a decir a Diosito? Ayúdame en esto, porque yo también voy a hacer, yo también te voy a ayudar en esto. No, Dios es soberano en lo que hace. Si Dios te dijo que lo iba a hacer, déjalo que Él lo haga. Lo hará a su manera y en el tiempo que Él determine hacer. Porque los tiempos de Dios no pueden ser impuestos. Ellos son revelados por la naturaleza de Él, soberanamente de Él. Bueno, estoy hablando tan tremendamente que espero que usted pueda seguir esto. Y David entiende que el arca hay que llevarla en el hombro de los sacerdotes. Pero había una particularidad, y era que donde estaba el arca hasta Jerusalén era más o menos, dice la historia, entre 12 y 16 kilómetros. Mira eso tan tremendo. ¿Cómo traer un arca que no era esa caja de madera enchapada en oro? No era liviana, pesaba. Wow, pesaba. Ahí es donde está el sacrificio. Queremos gloria, pero sin muerte. Queremos vivir momentos con Dios increíbles, pero sin entrega. Queremos que la palabra se vuelva tan viva en nuestra vida sin obediencia. Queremos que la palabra se cumpla sin honrarla. Queremos que Dios nos bendiga sin tener compromiso con Él. Queremos que la gloria de Dios llene completamente nuestra vida y somos enemigos del altar, enemigos de orar, enemigos de ayunar. Queremos que todo sea tan fácil sin invertir nuestra vida, sin entregar. Yo creo que Dios está demandando, entrega el máximo precio que tienes, entrega el máximo valor que tienes en ti, entrega las cosas que para ti son tan valiosas, entrega y sacrifica todo lo que para ti ha sido placer. Hoy lo entregas porque en el dolor de tu entrega está el renacimiento de un hombre nuevo para una manifestación de gloria no conocida por los hombres en tu vida, ni conocida por ti mismo. Y la Biblia dice que esa arca, cuando David entiende, convoca a los levitas, y dice la escritura aquí en Segunda de Samuel capítulo 6, mira esto. Mira esto.
versículo 12 en adelante. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, la gloria de Dios en nuestras casas. Bienvenida, Señor. Necesitamos tu gloria en nuestra casa, aquí, en esta casa inicial. Antes de estar en tu casa física, la gloria tiene que estar en la casa de tu vida, de tu vida. Hay momentos donde queremos que la gloria de Dios esté físicamente en nuestro hogar, pero no en nuestro corazón. Necesitamos que la gloria comience a entrar en nuestro corazón para que luego se manifieste en nuestra vida, para que luego se manifieste en nuestra empresa, para que luego se manifieste en nuestros hijos, para que luego se manifieste en nuestro negocio, para que luego se manifieste en nuestras finanzas. Por eso hoy hay llanto en la casa del Señor, porque alguien entendió que el sacrificio de esta hora es arrepentirse, quebrarse, humillarse delante del Señor y decir: estoy dispuesto a cargar y a sacrificar, porque llegó la hora de mi vida y de mi victoria. Aleluya. Yo este tema tendría que predicarlo más tiempo. Quedo en la introducción, porque voy a terminar por el tiempo, pero quedo en la introducción porque sé que este tema va para mucho más largo y tengo mucho más que decir, mucho más revelación. Y fuera, dice el verso 12 de segunda de Samuel capítulo 6, verso 12, y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, no solamente bendijo la casa, la alacena de Obed-edom, las finanzas se aumentaron, la bendición llegó, sino todo lo que tiene, todo lo que estaba allí fue bendecido. Entonces David fue y llevó con alegría, o sea, tuvo que venir, como yo digo, todo tiene que venir por revelación. Si a David no se le revela el poder de traer la presencia de Dios representada en el arca del pacto, nunca lo hubiera hecho. Y mira lo que pasó. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Pero mira esto tan poderoso. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, él sacrificó un buey y carneros engordados. ¿Sabe qué pasó? Que cuando se reveló a David traer la presencia de Dios, dijo: wow, vamos todos a sudar hoy. Aquí hay que hacer un esfuerzo enorme. Mire, cada 6 pasos, ¿cuándo van a llegar? Si eran 12 kilómetros, 12 o 16 kilómetros. Cada 6 pasos paraban y sacrificaban. Sacrificios a Dios. Cada 6 pasos. Por decirlo de alguna manera, cada 6 metros. Sacrificaban. Tú puedes imaginarte cómo llegaron esos sacerdotes. Obvio que se turnaban, pero tú puedes imaginarte cómo llegaron esos sacerdotes, cómo llegó David. Sudados, cansados, pero bendecidos. Y con la gloria de Dios en la casa. Iglesia, este es el tiempo de entender que hay que traer la gloria de Dios de vuelta a la casa. El sacrificio, la dimensión de esta obra está demandando del pueblo del Señor un mayor sacrificio. Ya no es solamente levantar las manos y gritos. Tenemos que entrar en un profundo estado de rendición a Dios y sacrificar absolutamente todo lo que hay que sacrificar
porque la gloria de Dios necesita entrar en esta vida, en esta casa, en este hogar, en este ministerio. Y para eso se necesita la revelación. Si David no hubiera tenido la revelación, nunca hubiera traído el arca de la manera correcta. Hubiera intentado quizás una segunda vez, aunque en la primera fracasó de una manera equivocada, pero cuando la revelación viene, porque por eso la revelación no viene a tu mente, viene es a tu espíritu, y al espíritu de tu mente inmediatamente traspasa el alma, inmediato se manifiesta en las acciones de tu cuerpo. Necesitamos el compromiso de esta hora, el llamado, entender el llamado de Dios de esta hora, porque es una hora crucial y el mundo seguirá dando avisos, el mundo seguirá dando señales, porque el escenario de las señales está en el mundo, iglesia. El mundo seguirá dando señales, pero no señales para los impíos, sino señales para los hijos de Dios, que esto se está poniendo grave, que esto se está complicando y que por lo tanto la iglesia necesita la entrega total. Dios está demandando una entrega total. Los fríos, los tibios. Por eso esta pandemia ha dejado al descubierto el carácter de los tibios, el carácter de los carnales, pero el carácter de un remanente espiritual, de un remanente que se ha mantenido y se va a mantener, y que ese es el remanente que cuando oye mensajes como esto le dice: amén, Señor, estoy listo, estoy dispuesto, estoy decidido y determinado, que estoy dispuesto a entregarlo todo, porque necesito todo lo que tú tienes para mí. Todo de Dios para mí lo necesito. Por eso dice la escritura que los discípulos, cuando vivieron el milagro de Lucas capítulo 5, el milagro de la pesca, sabiendo que toda una noche no habían pescado, pero luego el Señor aparece y una palabra los catapulta a un milagro tremendo. Dice que llenaron varias barcas de muchos peces. En un día donde no había nada, en un día donde era incierto, en un día donde sus corazones quizás estaban tristes porque no tenían, pero se decidieron a seguir la ruta de la palabra, se decidieron a creerle al Señor, se decidieron a andar como el Señor dijo: vaya y bogue mar adentro y tire la red hacia la derecha, allí encontrarán. Así fue, la ruta de la palabra trajo el milagro, la ruta de la palabra producirá el milagro. La ruta, yo entro sin importar el precio que haya que pagar. Yo entro en la ruta de la palabra. Yo le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te entregue? Estoy dispuesto a todo. A todo. A todo, porque quiero el todo que tienes para mí. Estoy dispuesto a todo. A todo. No me importa ninguna otra cosa sino agradarte, hacer tu voluntad, ir por la ruta que tu palabra me marca. Lo entendí. Y aquí estoy. Aquí estoy, Señor. La Biblia dice que cuando ellos estuvieron en el momento más cumbre de su milagro, barcas llenas, el pensamiento financiero, wow, cómo Dios puede hacer las cosas de un momento a otro. Una palabra se lanzó y todo cambió, porque ellos siguieron su ruta. No pensaron: Señor, pues es tan difícil porque toda la noche hemos estado pescando. Es tan complicado
hacer lo que tú mandas porque estamos cansados. No, se esforzaron por obedecerle. Y cuando encontraron, creo que la mayor bendición en su historia de vida, porque ese es Dios. Dios puede cambiar las situaciones en instante. Sus chasquidos de dedo en un segundo pueden cambiarlo todo. Usted que me está viendo, usted que me está viendo, todo puede cambiar en un instante si hoy decides sacrificar todo por el todo que te espera de Dios. Dios no ha terminado todavía contigo. Dios te dio esa empresa y todavía no ha terminado de estructurarla y de bendecirla con una mayor medida. Tu torpeza ha detenido tu crecimiento. Tu torpeza ha evitado tu milagro. Vuélvete a Dios. La dureza de tu corazón y tu actitud intransigente y tu capricho no ha permitido que puedas ver y puedas tocar. Y ya voy a terminar porque el tiempo me ha ganado, pero el bosquejo y todo se me queda enterito. Esto es una introducción apenas. Dice la escritura en Lucas 5 que cuando ellos vieron ese milagro tan extraordinario, esto es lo poderoso, dejándolo todo, le siguieron. Porque cuando tú vives obnubilado por la bendición, muy pronto se va a terminar. Porque bendición sin Dios no dura. La bendición que dura y enriquece es la bendición que permanece en Dios. No deje que las bendiciones se conviertan en maldiciones por la torpeza de tu vida. Hoy todos necesitamos terminar de rodillas diciéndole: Señor, estoy dispuesto a que tu presencia y tu gloria vuelva a mí como nunca antes. Estoy dispuesto a morir para ver evidenciada la vida en mi vida. No quiero vivir los días de mi vida que me restan sin que tu vida sea mi vida. No quiero vivir los días que me restan sin que tu gloria esté conmigo. Quizás ha llegado el momento, iglesia, de sudar y de convocar a los sacerdotes, a los levitas, de convocar a los necesitados. Ha llegado el momento de oír la oración y de oír el llanto y el clamor que clama por la sanidad de esta tierra y el avivamiento de la lluvia tardía. Ha llegado el momento de ser transformado para vivir la mayor bendición en nuestra historia. Los tiempos difíciles no determinan la bendición de Dios. La bendición de Dios solo está sujeta a la obediencia de nuestro corazón y a la búsqueda de su presencia. Hoy es un día para sacrificar adoración, alabanza y una vida entregada a Dios. Ven hoy al día del sacrificio y al campo de la entrega. Hoy
es el día. Que tu gloria venga. Que tu gloria venga, Señor. Que tu presencia venga. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto sea la exigencia. Pero quiero entregarlo todo. Hoy Dios está llamando a hombres que quieren entregarlo todo por Él. Conocerte más en la pasión de mi vida. Pudieras conocer y tener muchos millones de pesos, pero si no lo tienes a Él, no tienes nada. Pudieras conocer y tener muchas cosas, pero si no lo tienes a Él, no tienes nada. Hoy es una necesidad tenerlo a Él, pero en la dimensión, y ojo a esto, de una vida en sacrificio. Cuenta conmigo, Señor, aquí estoy, te necesito. Los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Que la gloria de Dios llene sus vidas y que la presencia de Dios que estoy sintiendo tan fuerte en esta hora invada sus corazones. Póstrate allí en la presencia de Dios y ofrécele todo lo que no le has ofrecido, pero con revelación de entrega, porque a veces ofrecemos sin revelación de entrega. Hoy es un día para entregar con revelación de entrega todo al Señor, porque el todo de Dios para nosotros está para estos días. Les bendigo y les amo profundamente y disfruten de esta presencia poderosa del Señor que está aquí. Bendiciones mil para todos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Les amo entrañablemente. Amén. Fluye, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, quebrántanos hasta que dejemos ser y tú seas en nosotros. Quebrántanos hasta que muramos y tú vivas en nosotros. Quebrántanos hasta que tu gloria sea vista en nuestra vida. Te entrego toda mi vida, Señor. Soy tuyo. Te amo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les amo. Amén. Y amén.